A continuación les vamos a exponer sobre las sanciones de la Unión Europea hacia Rusia por el conflicto con Ucrania. La exposición estará dividida en tres momentos: el primero como introducción y contextualización histórica, el segundo como explicación de las sanciones, donde se realizará un análisis crítico, y en la última parte las conclusiones sobre el conflicto que vamos a explicar. El conflicto inicia en 1991 cuando Ucrania se convierte en una república independiente bajo autoproclamación e inicia un acercamiento hacia Occidente. En el 2013 se suspende la firma del acuerdo con la Unión Europea y por tensiones en el 2014 las fuerzas de seguridad ucranianas asesinan al menos a 100 personas en las protestas. En 2014 ocurren varios sucesos, dentro de los que se mencionan el referéndum en Crimea por las acusaciones de fraude. La OTAN impone sanciones gracias a que vence la anexión de nuevo a Rusia. También las regiones de Donetsk y Lugansk se autoproclaman repúblicas populares y rechazan el golpe de Estado. Y por último, las fuerzas de seguridad ucranianas perpetran con ataques militares. En el año 2015, Ucrania, Rusia y los representantes de estas regiones mencionadas firman un acuerdo para poner fin a la guerra que se había presentado en esos últimos años. Sin embargo, en el 2022, Vladimir Putin firmó un reconocimiento de que estas regiones eran prorrusas ucranianas y ordena el envío de tropas rusas hacia la zona para su soberanía. En este mismo año, la Unión Europea condenó en bloque el movimiento y anunció la puesta en marcha de un mecanismo para activar sanciones contundentes a Rusia por sus acciones a nivel nacional e internacional. Además, el presidente ruso anunció una operación militar especial en Donbass. En términos de sanciones, se trata de un proceso de largo plazo. El último paquete de sanciones en efecto fue adoptado en octubre de 2022 y a lo largo de todo el año transcurrido se han efectuado más de 8 paquetes, los cuales tienen como objetivo afectar significativamente la economía rusa y tendrán un impacto creciente que repercutirá en el esfuerzo bélico de Rusia y se explican en 4 tipos diferentes de sanciones. En primera instancia, sanciones individuales para ejercer presión sobre los apoyos políticos y económicos del régimen ruso. Las sanciones comprenden la inmovilización de bienes y la restricción de libre circulación en el territorio de la Unión Europea y afectan a más de 1.300 personas y entidades rusas, entre las que figuran el presidente ruso Vladimir Putin y el ministro de Asuntos Exteriores Sergei Lavrov. Por otro lado, sanciones económicas masivas para mermar la capacidad de financiación de la economía, entre ellas la prohibición de las transacciones de activos y reservas del Banco Central, la restricción de la adquisición de deuda soberana y flujos financieros, y la exclusión de diferentes entidades bancarias rusas del sistema de mensajería segura SWIFT, entre ellas Sberbank y BUTB, dos de los principales bancos de la economía. Son sanciones económicas dirigidas a sectores claves de la economía como la energía, transporte, aeronáutica, industria de defensa, materias primas, entre otros. Estas medidas incluyen la prohibición de exportaciones e importaciones de algunos bienes desde y hacia Rusia, además de tener en cuenta la prohibición de que los buques con pabellón ruso accedan a los puertos y otras restricciones en el sector de prestación de servicios. Por último, medidas contra las campañas de desinformación, entre ellas la suspensión de la emisión en los Estados miembros de la Unión Europea por parte de medios originarios de Rusia hasta que cese la agresión. Por otro lado, algunas medidas que han adoptado excepciones de carácter humanitario para no obstaculizar la ayuda al pueblo ucraniano y finalmente se han adoptado un conjunto de medidas específicas para luchar contra la elusión de las sanciones. En el análisis debemos tener en cuenta cuál es el objetivo realmente de las sanciones hacia Rusia: debilitar un gobierno o afectar a la población que se encuentra en este momento en conflicto. Además, realmente se ha evidenciado un éxito generalizado cuando se imponen estas sanciones en este tipo de conflictos que son bélicos o de violencia. Hay que pensar un poco más allá. Las dos partes de las sanciones en este caso pueden ser la sociedad y debilitar a un gobierno. En la sociedad debemos tener en cuenta si estas sanciones están afectando directamente a una población que ya se encuentra destruida, ya sea de Ucrania o de la oposición de Rusia. En el otro caso puede tener más sentido que estas sanciones estén enfocadas a debilitar a un gobierno tecnológico y militar. Además, ¿qué sucede con el petróleo en caso de que una de las sanciones sea debilitar la importación a Rusia? Quien más se va a ver afectado, aparte de este país, va a ser el mundo entero, gracias a que los precios de la gasolina subirán y serán los gobiernos quienes deban subsidiar a los consumidores para evitar el golpe, situación que únicamente será culpa de Putin. Ahora bien, ¿por qué funcionarían las sanciones impuestas? Es importante tener en cuenta que estas sanciones no están enfocadas a derrocar a un gobierno como tal. Buscan es el cese del conflicto y la violencia que Rusia está ejerciendo contra Ucrania, por lo que debilitarlos puede resultar una acción que realmente tenga éxito al final.
Así es que Putin deberá tomar la decisión de seguir financiando la guerra con todos los gastos militares que esto conlleva y de posiblemente llevarla a un contexto internacional o enfocar sus recursos a restablecer las relaciones comerciales, económicas y políticas que se ha perdido directamente con el conflicto en el que se han visto. Sin duda, la suma de todos estos factores mencionados anteriormente, desde un proceso de construcción y análisis histórico que ayuda a entender el origen del conflicto, hasta una revisión crítica de las sanciones impuestas por parte de la Unión Europea como bloque hacia Rusia, ayudan a entender este conflicto internacional. Por esa razón, ahora aportamos algunas conclusiones para el cierre del ejercicio. Dentro de algunas de estas conclusiones tenemos el alcance de las restricciones económicas, las cuales están sujetas al aumento de las tensiones y según el grado de afectación que tengan hacia algunos productos generadores de divisas como lo pueden ser el gas y el petróleo para Rusia. En la medida que la Unión Europea afecte este tipo de productos, podría desencadenar una crisis muchísimo más grande de nivel global que podría ser catastrófica. Adicionalmente, el impacto de las sanciones crece con el tiempo. Si bien la Unión Europea buscó dar fin al conflicto de manera rápida con las sanciones, se dio cuenta que Vladimir Putin no iba a ceder de manera sencilla, razón por la cual estas mismas sanciones están orientadas en el largo plazo, buscando un impacto progresivo y con el fin fundamental de detener la guerra. Solo es cuestión de tiempo para que cumplan con su fin. También hay que mencionar la inestabilidad internacional en la que va a recaer Rusia tras el conflicto, ya que muchos de los estados con los que tenían buenas relaciones comerciales se van a negar a este tipo de negociación por toda la influencia que ha tenido las sanciones de la Unión Europea y del Occidente hacia este país, además de una pérdida de confianza en su mandatario que no actúa de buena manera. En síntesis y con el ánimo de finalizar, esperamos que todos los factores hayan ayudado a entender dicho conflicto y estas sanciones por parte de la Unión Europea. Además, buscamos una pronta solución para el conflicto que logre mitigar los daños causados en la economía y el comercio internacional, ya que estamos en un reciente periodo de recesión económica que debemos solventar de manera pronta.